Estimado ingeniero Pavel Dávalos González, estimados compañeros, público en general, mi grupo y mi persona vamos a proceder a investigar y a exponer la identificación del problema, para lo cual tomaremos en cuenta los siguientes puntos. Primero, para identificar un problema, lo que debemos hacer es preguntarnos si éste genera la inconformidad o el malestar. ¿Qué quiere decir esto? Que dadas las circunstancias de nuestro campo de estudio, que es la ingeniería civil en nuestra parte, lo que vamos a preguntarnos es cuál puede ser la inconformidad que puede dar algún problema. Por ejemplo, una mala construcción de una vivienda, una inclinación de una vivienda, derrumbes de una vivienda y cómo este afecta en la vivencia diaria de las personas. Actualmente la ciudad de Cusco está sufriendo más que todo por las lluvias, cambios climáticos y movimientos telúricos, diferentes tipos de derrumbes, casas derrumbándose pedazo a pedazo, como podemos ver en el centro de Cusco, que cabe resaltar que son casonas, ¿no? Pero las cuales ya deberían de estar deshabitadas, pero no lo están. ¿Esto por qué? Porque tal vez hay una mala organización en el ámbito urbano. Entonces, como vemos acá, ¿no? El claro ejemplo está el que pasó hace algunos días de la inclinación de la vivienda en el distrito de San Jerónimo. Este es un edificio de 6 pisos, el cual estaba siendo habitado en ese entonces. Y en el momento en el cual comenzó a inclinarse, fue por una mala organización que hubo, que veremos más adelante y será expuesta. Ahora, al habernos hecho esa pregunta de inconformidad o malestar, también podemos preguntarnos otra cosa, si requiere una solución y si existe una solución. Como les dije, ¿no? Actualmente Cusco está sufriendo muchos problemas en cuanto al ámbito de construcción. Estos pueden ser debido a que hay una mala organización, una mala supervisión e incluso hay construcciones clandestinas, las cuales no cuentan con ningún papeleo. ¿Esto qué genera? Genera que las construcciones, casas, viviendas sean inseguras para nosotros. Y también a veces existen por desalojo, las construcciones que se dan o que siguen viviendo en zonas que ya no deberían de ser habitables, como las casonas antiguas que se encuentran en el centro de Cusco. ¿Y por qué siguen viviendo? Nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué siguen viviendo ahí? Pues porque no hay una supervisión adecuada. Entonces, esto se basa a una realidad que no se encuentra adecuada a un proceso. Como hemos visto en el ejemplo de San Jerónimo, pues debido a que ya iban a construir en la casa aledaña al edificio, pues lo que hicieron fue escarbar más al fondo. No hubo una supervisión exacta, no hubo una guía, no tuvieron la supervisión de algún profesional, con lo cual nosotros hemos intuido que hubo un mal proceso. Y ciertamente a veces esas construcciones, por ahorrarse unos cuantos soles, a veces lo hacen de manera clandestina. Podemos ver acá un derrumbe en la casa del centro de Cusco, una casona, ¿no? Pero la cual estaba completamente habitada. Fueron más de 5 familias las cuales han salido perjudicadas, ¿no? Bueno, proseguimos. Ahora, comenzamos directamente con el primer paso, ¿no? Definir nuestro tema de investigación. Como les mencioné anteriormente, la casa aledaña que estaba al edificio comenzaron a realizar excavaciones, ¿no? Para construir y levantar otro edificio. Pero lo que no hicieron acá fue realmente tener un supervisor. Trabajaron los obreros, maquinarias y maestros, pero no hubo un profesional como tal. Entonces, esta presente investigación, ¿qué queremos hacer? Pues nos queremos enfocar en ello, en el estudio minucioso antes de la construcción de un terreno. Entonces, ¿qué vamos a ubicar aquí? Pues son primero el estudio de suelos. Más que todo en la ciudad de Cusco, como sabemos, son suelos blandos. No es un suelo duro, no es un suelo duro ni tampoco pedregoso. Entonces vamos a buscar las posibles causas y también las consecuencias las estamos viendo. Vamos a buscar las causas posibles que puede haber originado esto.
Claro, cabe resaltar que vamos a investigar paso a paso para encontrar el problema exacto que ha ocasionado esto. Entonces le paso la voz a mi compañero Grover. Muchas gracias. Gracias, compañero Russell. Vamos a continuar con la exposición, dándoles a conocer la contextualización del tema, ¿no? Del problema que hemos abarcado. Concerniente a la investigación, hemos identificado y vamos a describir respecto al problema lo siguiente. Si nos rememoramos 9 años atrás, podemos apreciar claramente en la imagen del año 2013, con la ayuda de Google Earth, que dicha vivienda que se encuentra, hay 4 niveles en las cuales está teniendo una proyección a los 6 niveles que actualmente ha tenido, ¿no? Y bueno, ahí podemos ver, hay personas que viven en esa vivienda en las cuales no saben que esa vivienda se encuentra en vulnerabilidad, ya sea frente a los movimientos telúricos o tal vez a las fallas geológicas que puede haber, ¿no? en dicho lugar. Entonces, a simple vista podemos ver, nosotros podemos apreciar las distintas causas que ha podido llevar a ese problema que hoy en día está habiendo en ese lugar. Entonces, a continuación vamos a descifrar las posibles causas, dándoles a conocer el lugar exacto en las cuales se ubica esta vivienda y detallando más a profundo. Bueno, continuando. ¿Desde qué lugar físico se recolectarán los datos? Este inmueble se ubica en la Avenida La Cultura, altura de la Universidad Andina del Cusco, en el distrito de San Jerónimo, cuyas coordenadas geográficas se aprecian en la pantalla y se encuentra a una altitud de 3.246 metros sobre el nivel del mar. Tomamos como referencia al frente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andina, como podemos apreciar en la imagen. Ahí estamos viendo hace 9 años atrás, ¿no? Dicha vivienda en las cuales está teniendo una proyección a los 6 pisos. Bueno, acá vamos a darles a conocer la descripción del problema, en las cuales nosotros, como parte de la investigación, vamos a dar a conocer las causas de este posible colapso que se ha suscitado en este lugar. Bueno, nosotros, haciendo un estudio que está a nuestros conocimientos, hemos apreciado distintas causas que han podido darse, ¿no? En lugar a este problema. Primero, como ya lo mencionó mi compañero Russell, es la mala formalización, ¿no? La no formalización de esta vivienda, ya que comúnmente en nuestra ciudad del Cusco, como personas, hay veces siempre tratamos de economizarnos, ¿no? Los gastos en la edificación de alguna de nuestras viviendas, en las cuales no recurrimos a la mano calificada. Entonces simplemente nos conformamos con las manos, con los servicios de los albañiles o de los maestros de obra, que ellos trabajan con la comúnmente llamada albañilería confinada. ¿Qué quiere decir eso? Es un tipo de albañilería antigua que normalmente se tenía en cuenta, ¿no? Con respecto a esta zona de Cusco, en las cuales no se detalla precisamente con los conocimientos científicos o profesionales que se tiene actualmente, como lo es los diseños de mezcla, las juntas de dilatación que podría haber en los contornos, ¿no? Con los vecinos o con los colindantes. Entonces, nosotros podemos apreciar en la imagen que ese sedimento que ha habido de esa tierra se basa a múltiples factores. Puede haber sido, por ejemplo, nosotros sabemos que el suelo tiene mucha salinidad. La salinidad afecta con el tiempo a las cimentaciones de una edificación. Es por ello que la ingeniería moderna, que bajo estudios hoy en día se recomienda al momento de hacer cimentaciones, forrar con plásticos permeables o poner tal vez aditivos impermeabilizantes, en las cuales ya no permite, ¿no? Que los cloruros o los sulfatos de la tierra puedan perjudicar las cimentaciones. Eso puede ser una causa. Otra causa podría ser también el mal estudio de suelos o el no estudio de suelos, ¿no? Porque claramente hay como si bien dice el diario La República, ahí no hubo un estudio de suelos. Fue una vivienda, la vivienda que quería ser construida actualmente
no tiene un estudio, no ha sido formalizado, no tiene licencia para construir. Entonces, otro error. También podemos ver diferentes errores, ¿no? En esa vivienda, la que está, se ha inclinado, en las cuales el contorno de las paredes, si podemos ver acá, están hechos con ladrillos de panderetas, esos que son huecos, o los tabiqueros que lo conocen. Entonces eso no es de acuerdo a las normas técnicas. Si bien la norma técnica nos dice que eso tiene que ser con ladrillos macizos, o los comúnmente llamados quincones, o los 18 huecos. Entonces ahí también vemos distintos errores que se ha cometido en esta vivienda, en las cuales nos llevan a dar a conocer o a afirmar que esta vivienda, aquí ha habido negligencia también de parte de los maestros que han realizado esta construcción. Entonces, esta vivienda, la causa, entonces ya leemos las posibles causas, ya les he dado a conocer. A continuación, mis compañeros les van a dar a conocer también las consecuencias que ha podido haber, y también qué nos puede llevar a suscitar, ¿no?, este tipo de negligencias, tal vez los accidentes que podría haber, ¿no? Entonces, esto es todo con mi parte. Le paso la palabra a mi compañero Rodrigo, que va a continuar con la exposición. Gracias. Ante todo, agradecer a mi compañero Grover Sumire por haberme cedido la palabra. Y bueno, yo les voy a explicar acerca de el desconocimiento de las características intrínsecas del terreno. Y bien, de entre las diversas características del terreno, cuyo desconocimiento suele ser una de las primordiales causas de fallos en las cimentaciones, nosotros podemos destacar las siguientes. La composición estratigráfica heterogénea, la presencia de terrenos muy flojos o muy blandos, también la presencia de laderas inestables, la presencia de terrenos especialmente problemáticos. Y bueno, ya yéndonos en torno a unas palabras un poco más generales, también serían las deficiencias en el proyecto o en la ejecución de las cimentaciones, las actuaciones inadecuadas en el entorno inmediato de una cimentación, pero como les dije, el desconocimiento de las características intrínsecas del terreno es muy probablemente la primordial causa, y es una de las que es muy poco conocida en el Perú. Ya les voy a explicar más adelante cómo. Pero bien, el hecho es de que estas características hayan sido o todavía sean desconocidas no debe parecer algo extraño. Como les dije, aquí en Perú, en nuestro país, no es algo extraño. Debemos tener en cuenta que en España la obligatoriedad de encargar un informe geotécnico con carácter previo a la redacción del correspondiente proyecto de ejecución es muy reciente y necesario. De hecho, hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Ordenación de la Edificación, el informe geotécnico solo era obligatorio para la redacción de los proyectos de viviendas de protección oficial y de edificios de uso público. Y hasta la entrada en vigor del nuevo Código Técnico de la Edificación, no ha existido en España ningún tipo de reglamentación ni cerca de la planificación de un informe geotécnico, ni acerca de su contenido. Es por ello, aunque se dispusiera de un informe geotécnico, no existía seguridad alguna de que en él estuviera reflejada toda la información mínimamente imprescindible. Y bueno, como les estoy diciendo, en general podemos decir que el mayor problema sería el desconocimiento de las características intrínsecas del terreno, y especialmente en nuestro país. Es algo que debemos corregir con prisa. Y bien, aquí también tenemos los objetivos. En general, la pregunta, ¿qué esperamos alcanzar con la investigación? Bueno, debemos tener en cuenta de que la municipalidad decidió demoler la edificación que presentamos al inicio, y nosotros buscamos concientizar a la población del Cusco a entender que la mano profesional en todo tipo de construcciones es de suma importancia, puesto que ya se ha visto este tipo de hechos anteriores ocasiones. Si bien es cierto, en la gran mayoría de los casos optamos a la mano no calificada con el fin clásico de ahorrar dinero, pero con estos hechos esperamos que la población tome en cuenta la frase muy conocida que dice:
lo barato puede salir caro. Esa es una frase muy utilizada y la verdad es que es muy cierta. Y a continuación también les voy a demostrar mediante dos sucesos, dos hechos, uno de ellos muy reciente, que esta frase es muy cierta. Muy bien. Primero, el 60% de edificaciones en la ciudad de Cusco son clandestinas. No solo no cumplen con las normas de construcción, sino que son las más vulnerables a colapsar ante un sismo de gran magnitud. Es un hecho sacado el 22 de septiembre del 2017. Como les iba diciendo, esto es un hecho, son datos sumamente preocupantes. Y nosotros, al proyectarnos a qué cosas pueden pasar, a qué riesgos pueden tener, especialmente si estas edificaciones son clandestinas, nos vamos a topar con muchísimas situaciones. Situaciones de personas laceradas, fracturadas y hasta en el peor caso de la muerte de trabajadores, que son los más propensos en estos casos. Por ejemplo, joven trabajador muere al colapsar muro de construcción en Picchu. Un joven trabajador de 24 años de edad dejó de existir ayer en la mañana a consecuencia del colapso de una vivienda cuyos yacimientos fueron afectados por una construcción ilegal del lote contiguo. Los hechos se registraron en la zona de Picchu, La Rinconada. Sobre el particular, el jefe de Defensa Civil, arquitecto Miguel Osco Abarca, precisó que a pesar de las constantes jornadas de fiscalización que se realiza la Comuna Provincial para sancionar las construcciones clandestinas, algunos negligentes propietarios persisten en edificar sin contar con la licencia de construcción y menos reunir las garantías mínimas de seguridad, que motivó en algunos casos la formulación de denuncias ante el Ministerio Público. Esta noticia es peculiarmente muy reciente. Si ustedes ven la fecha, aquí pueden ver el 6 de julio del 2022. Como les iba diciendo, esta última noticia es una de las ejemplificaciones mejor dadas del hecho de que el 60% de las edificaciones de la ciudad sean clandestinas. Como les iba diciendo, esto es algo muy preocupante. La mayoría de las personas hacen esto simplemente por el hecho de ahorrar dinero, por el hecho de no gastar mucho dinero en el proceso de los trámites, pero trámites que la verdad es que no son prescindibles, puesto que estos trámites tienen consigo normas que aseguran que la construcción es segura, que aseguran que no van a haber habitantes dañados, que aseguran que estas construcciones sean sólidas y muy resistentes a cualquier clase de cambios bruscos. Con esto queremos lograr que al menos las personas tengan más conciencia de lo que hacen y de esta manera no cometer errores graves como empezar con una construcción ilegal simplemente por no tener la licencia de construcción y ahorrarse un poco más de dinero. Si esta construcción hubiera tenido una licencia, un profesional capacitado hubiera dado los alcances necesarios en los sectores para así evitar accidentes como la muerte de este joven. Así que ese es el objetivo principal que tenemos con la propagación de esas noticias, el hecho de que la gente sea un poco más consciente a la hora de empezar proyectos como estos y a la hora de distribuir su dinero en esta clase de cosas. Con esto vamos a seguir la exposición y muchas gracias por mi parte. Bueno, continuando con la exposición, ahora daré a conocer lo que es la duración de la investigación. Esa investigación tiene una duración que es relativa. Eso quiere decir que depende de varios factores. Pueden ser externos o internos. Sin embargo, se puede estimar un aproximado de 3 semanas, las cuales estarán organizadas de la siguiente manera. En la primera semana se hará la recolección de datos e información. En esta semana vamos a recopilar todos los datos, fuentes, bibliográficas y todo lo demás, ¿no? Para obtener información lo suficiente para poder realizar una buena investigación. En la segunda semana vamos a realizar lo que es la organización y filtración de datos verídicos. Vamos a seleccionar y clasificar cuáles son los datos que nos van a servir y los datos que vamos a descartar. En la tercera semana vamos a realizar lo que es el análisis y publicación de los resultados. Esta es ya la etapa final de nuestra investigación, en la que vamos a ya realizar todo lo que es lo demás, ¿no? El análisis y
Luego de seleccionar los datos vamos a publicar los resultados, nuestras conclusiones, en otras palabras. Bueno, ahora siguiendo el esquema de la presentación del problema, tenemos que presentar cuál es el título de nuestro trabajo. Y bueno, hemos elegido este, que es Importancia de un buen estudio de mecánica de suelos en edificaciones. ¿Y por qué hemos puesto este título? Puesto que, como se ha podido observar en el caso de la edificación de San Jerónimo, que ha ocurrido esa noticia, ese incidente hace poco, un buen estudio de la mecánica de suelos de esa zona pudo haber sido un factor clave para evitar dicho problema. Por ello, nosotros nos abocamos más a lo que es la mecánica de suelos como más que una solución, una forma de prevenir, digamos, un accidente o una falla, digamos, en la edificación. Y eso es más que suficiente que ahorrar dinero, ¿no? Es también salvar la vida de muchas personas que habitan en ese lugar, ¿verdad? Ahora daré a conocer lo que es un breve resumen, ¿no?, esquemático sobre lo que es el proceso de la investigación. Bueno, este proceso de investigación se comienza o se inicia con la elección del tema. Esta elección del tema viene a ser lo que es el planteamiento. ¿Cuál es digamos, esto se puede surgir a partir, digamos, de alguna noticia o algún suceso que ocurra a nuestro alrededor. Como ahora estamos viendo lo que ha sucedido en San Jerónimo. Hemos elegido ese tema, ¿no?, debido a lo que es un tema reciente, un tema nuevo y que se puede abordar mucho sobre eso. Luego viene a tocar lo que es la delimitación del tema. Bueno, en la delimitación vemos lo que es la revisión del conocimiento, el alcance y límites y los recursos. Todo esto nos va a ayudar a delimitar nuestro tema tanto en el aspecto teórico como en el marco de nuestros conocimientos, lo que sabemos sobre lo que vamos a hablar, ¿no? Luego viene a ver lo que es el problema. El problema tenemos que identificarlo. Puede ser un problema local, nacional, eso ya depende, ¿no?, de quien realiza la investigación. Luego tenemos lo que es la descripción. Tenemos que describir el problema, por qué se está escogiendo este problema, cuáles son las causas, qué es lo que motiva, ¿no?, investigar y llevar a cabo esta investigación sobre este tema. Luego tenemos que ver lo que son los elementos. Los elementos vienen a ser, digamos, las partes importantes o lo que va a ser lo más importante de nuestra investigación, ¿no? Luego viene a ver la formulación, que generalmente se realiza por medio de una pregunta. Eso sería todo. Muchas gracias, compañeros. Ahora le doy el pase a mi compañero, Alex. Muchas gracias, compañero, por el pase. A continuación hablaré acerca de la recopilación de algunas de las fuentes que se ha empleado para entender de mejor manera cómo sea nuestro problema de investigación. Cabe resaltar que nuestro problema de investigación se basa en un tema que es sobre las negligencias que se ocurren en las construcciones, ¿no?, como se puede ver en el mal análisis de suelos, de mecánica de suelos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta algunas fuentes, ¿no?, para poder conocer qué se pudo haber hecho o qué se necesitaba hacer para poder evitar estas catástrofes, por así decirlo, ¿no? Como nuestra primera fuente tenemos que existen normas para el diseño sísmico de estructuras, como el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Hay que tener en cuenta que no solo por el simple hecho de realizar una construcción y de que el estudio de suelos se haya realizado correctamente, no significa que cuando haya un sismo esta no vaya a desplomarse, ¿no? Siempre tener en cuenta al realizar los diferentes análisis de los suelos, tener en cuenta que estos van a ser sometidos a sismo, ¿no?, y ver que la fuerza que está produciendo esta edificación no sea tan grande para que se desplome, ¿no? Como podemos ver, también tenemos como una ficha bibliográfica, ¿no?, los autores, el año, el nombre del sitio web del cual ha sido sacado y la URL, ¿no? Como una segunda fuente tenemos de que el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, que es el SIGRIP, es una plataforma geoespacial en la web
de libre acceso diseñada para consultar, compartir, analizar y monitorear la información relacionada a los peligros, vulnerabilidades y riesgos originados por fenómenos naturales, así como información territorial a nivel nacional, la cual ha sido facilitada por las entidades técnico-científicas y entidades públicas del país relacionadas a la gestión de riesgos. Con el pasar de los años, la tecnología también ha ido evolucionando y gracias a ello nosotros podemos consultar ya sean los diferentes tipos de suelos en los cuales se está realizando la construcción para poder ver cómo se puede proceder para la construcción, ¿no? Siempre se puede consultar también en estos sitios web para poder conocer un poco más acerca de qué posibles riesgos estamos afrontando al querer realizar una construcción. Una tercera fuente es la importancia de los estudios de la mecánica de suelos, como ya estuvo hablando, pero solo que esta radica en el hecho de que si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo o si, aún sin llegar a ellos, las deformaciones son considerables, se pueden producir esfuerzos secundarios en los miembros estructurales, quizás no tomados en consideración en el diseño, produciendo a su vez deformaciones importantes, fisuras, grietas, alabeo o desplomes que pueden producir en casos extremos el colapso de la obra o inutilización y abandono. Como se puede ver, es muy fácil analizar por las imágenes que mostraron mis compañeros que este edificio tiene más de 3 pisos. Entonces, si haciendo su análisis de suelos se tuvo en cuenta que solo podía resistir la construcción de una casa de un piso o 2 pisos, al construir más de 3 pisos, esta puede producir una carga, ¿no? Entonces, al realizar el remodelado, por así decirlo, o una nueva construcción que estuvo al lado, esta pudo generar otro tipo de carga, una carga secundaria, que provocó la inclinación o el desplome de esta construcción. Ahora, teniendo en cuenta todas estas 3 fuentes, podemos llegar a las siguientes conclusiones, ¿no? De que existen normas para el diseño sísmico de estructuras, sin embargo, su aplicación se pierde si no se tiene un análisis que defina las características de los suelos locales, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres realizar tu diseño sismográfico, si no tienes una base o estudios acerca de los suelos en los cuales quieres construir, siempre vas a tener riesgos de que esta construcción pueda ser negligente, ¿no? O tener posibles fallas. También una de las plataformas que brinda información respecto a los peligros, vulnerabilidades y riesgos originados por fenómenos naturales es el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos de Desastres, ¿no? Como es el SIGRIP. No siempre tener en cuenta que por un buen análisis de suelos no se va a desplomar nuestra edificación, ¿no? Siempre se tiene que tener en cuenta que esta va a estar sometida a diferentes fenómenos naturales como pueden ser sismos. Y por último, que sobrepasar los límites de capacidad resistente del suelo produce deformaciones y estos también pueden ocasionar esfuerzos secundarios, produciendo fisuras, grietas, alabeo o desplomo, produciendo en casos extremos el colapso de la obra, ¿no? Siempre tener en cuenta que si solo se está construyendo en un suelo para que soporte para 3 viviendas, o digo, para una vivienda de 3 pisos, siempre tener en cuenta eso, ¿no? No sobrecargar el suelo para que esto pueda producir que se produzca un desastre, ¿no? Ingeniero y compañeros todos, muchas gracias por su atención. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias.